el nombre de lo que voy a dar es el currículum universitario entre la flexibilidad y la estandarización. El establecimiento de estándares y su efecto de uniformización, que es su efecto deseado, de los currículos universitarios de formación de profesionales, plantea algunos interrogantes, particularmente sensibles, que invitan a la controversia. El eje principal sobre el que se coloca este debate es el de la estandarización versus la flexibilización. La estandarización en educación tiene un origen algo lejano, en algún caso en Inglaterra, en el curso del siglo XIX, pero en realidad aparece primero aplicado a comienzos del siglo XX a la estandarización de objetos de producción industrial. Luego se aplica ese mismo criterio a la uniformización de procesos, estándares uniformes. Y luego a la estandarización de servicios. De allí podríamos decir, saltamos, hemos estandarizado productos industriales, servicios, procesos, y saltamos a la estandarización de conocimientos, a la estandarización de personas entonces, a la estandarización de profesionales, a la estandarización de profesiones y a la estandarización de currículos. Porque entre las tendencias que encontramos hoy en los currículos universitarios en distintos países, la fijación de estándares, cosa que ocurre en nuestro país, forma parte del proceso de configuración de los currículos, sirve para determinar la acreditación, la autorización para el funcionamiento de los currículos y debe ajustarse en los procesos de evaluación a que esos estándares efectivamente hayan sido desarrollados por los currículos y que las evaluaciones demuestren este alineamiento entre estándares y currículos. Ahora, el proceso de estandarización de los currículos se basa sobre varios supuestos. Algunos son obvios. Si pensamos que de los aprendizajes se trata y tenemos que influir sobre ellos, cuando hablamos de estandarizar el currículo, lo que estamos pensando es que en los papeles nosotros estableceremos un determinado currículo, que será el currículo prescripto, y que tendrá unos determinados resultados. Y que esos resultados, que están fijados en el currículo prescripto por la vía justamente de la aplicación controlada de los estándares, será semejante, igual, idéntico al currículo en acción y a los resultados que se obtienen pasando de los papeles a la acción. Pero nosotros también sabemos que esto no ocurre, porque los dos currículos, el currículo prescripto y el currículo en acción, no son iguales. Y sus resultados tampoco son iguales. De alguna manera lo que tenemos que decir es que los procesos y las actividades de enseñanza se pueden estandarizar, pero hay quienes sostienen que se deben estandarizar. Y correlativamente, entonces, debemos estandarizar, uniformar los procesos y las actividades de aprendizaje. Sin embargo, cuando se afirma esto, se cometen al menos dos errores. En primer lugar, la enseñanza es una actividad creativa. Y en segundo lugar, la relación enseñanza-aprendizaje no es ni causal ni mecánica, cosa que hemos enseñado durante larguísimos años. La prescripción sobre la enseñanza puede no producir efectos correlativos en el aprendizaje, y un pleno efecto solo se obtendría si se estandarizaran además las evaluaciones de los aprendizajes en estricto acuerdo con los estándares fijados. Se supone también que es no solo posible, sino imprescindible fijar taxativamente el perfil de egreso que debe tener el graduado universitario. Fijado el perfil deseado, debe ser descripto en términos curriculares. El currículo estrictamente implementado se sostendrá, según esto, en el tiempo y adquirirá estabilidad. En consecuencia, la formulación de los estándares requiere que se tomen en cuenta algunas consideraciones fundamentales. En primer lugar, si vamos a formular estándares, que es lo que se pretende, estos deben ser efectivos, es decir, realizables en la acción, y deben ser pertinentes. Su pertinencia debe ser demostrada.
ya que constituyen una decisión de gran importancia. No puede ser solamente retórica. Como decía Michael Apple, que en las reformas curriculares no hay que confundir la retórica con la realidad. Por lo tanto, estos estándares que pretenden influir sobre la realidad no pueden ser solamente retóricos. Y justamente la importancia de su adopción es lo que justifica esta necesidad de demostración acerca de la pertinencia que tienen los estándares. Y hay que definir los alcances que tienen. Pueden ser nacionales, pueden ser regionales, pueden ser internacionales. Tenemos experiencias en realidad de las tres cosas en el currículum universitario. A través, por ejemplo, de decisiones nacionales y de criterios fijados por el Consejo de Universidades, a través de las decisiones regionales para determinadas profesiones en donde se reúnen universidades de distintos países y deciden a qué estándares deben ajustarse los currículos, y también internacionales, porque la referencia a los estándares decididos, por ejemplo, por el proyecto Tuning o por la OCDE son constantes en las universidades que se están ocupando de definir sus planes de estudios. Decimos que hay que definir los alcances, y los alcances están sujetos a las dimensiones y a la heterogeneidad interna de los dominios para los cuales se establece esa normativa. La heterogeneidad en esos territorios es institucional, es contextual, es cultural. ¿Es posible llegar a homogeneizar? La legitimidad de los estándares deviene del origen de su definición. ¿Quiénes son los decisores de los estándares? ¿Académicos, profesionales en ejercicio, actores externos? ¿Cuáles son sus referentes? ¿Cuál es la inscripción identitaria de los decisores? ¿De dónde salen los estándares? Porque de allí justamente devendrá la posibilidad de aceptar su legitimidad. Y entonces, ¿sobre qué base se sustenta la credibilidad e imparcialidad de los estándares? Con ellos se pretende decidir configurar los currículos. ¿Qué grado de transparencia tiene ese proceso que conduce a la elección de estándares? Los estándares seleccionados tienen consenso entre los diferentes actores que están implicados en los programas de formación. Y si no lo tienen, ¿qué ocurrirá con el currículo en acción? Con los estudiantes que toman decisiones, con los profesores que toman decisiones, con aprendizajes y enseñanzas. ¿Qué ocurrirá en los que reciban los bienes y servicios de los que se gradúen en estos programas de formación? En el proceso de fijación de estándares, ¿han intervenido todos los que debían hacerlo? ¿Todos los que estaban interesados? ¿Todos los que tenían conocimientos para aportar? ¿Quién realiza la tarea de conciliación de los diferentes estándares que se determinan, por ejemplo, para una profesión? ¿Hay coherencia entre ellos? ¿Son completos? ¿Quedan vacíos en la formación? Establecidos los estándares, ¿está previsto el derecho a apelación por las universidades? ¿O es una directiva que simplemente requiere obediencia? Porque prima sobre otras posibles alternativas la necesidad de uniformizar lo que hacen las universidades. La estabilidad de los estándares que se colocan como base de los proyectos curriculares de las universidades pone en peligro la necesaria revisión permanente que exige la velocidad actual y futura de cambio científico e innovación tecnológica. Cambios que ya no son solo incrementales, sino estructurales. Futuro pleno de incertidumbres que no podemos encuadrar sino en la hipótesis de una multiplicidad de escenarios. Si bien es cierto que los escenarios no solo se predicen, sino que se crean, la posibilidad de sustentabilidad de los augurios respecto de conocimientos, capacidades, actitudes y conductas necesarios para el desarrollo profesional en el futuro, tanto en lo que respecta a la formación inicial como al desarrollo profesional continuo. Si nos preguntamos qué conocimientos, qué capacidad de comunicación y transferencia de esos conocimientos
corresponden a cada uno de los marcos en los que pretendemos encerrar a las profesiones que hoy enseñamos en las universidades y nos limitamos solo a las que hoy enseñamos en las universidades, ¿dentro de qué estructura lógica nosotros podemos encuadrar nuestros currículos profesionales? Estas preguntas nos llevan a analizar con cuidado los propósitos de la uniformización. ¿A qué responden? El primero que se formula es el de facilitar la movilidad de las personas. En todas las declaraciones acerca de la necesidad de fijar estándares, se habla siempre de la necesaria movilidad de las personas, tanto para facilitar la movilidad de los estudiantes como de los profesionales. Convenios, por ejemplo, como el de Lisboa en 1997, inauguraron la búsqueda de soluciones para hacer posible el reconocimiento académico de los diplomas obtenidos en diferentes países. A ellos se fueron sumando tratados posteriores, algunos que los corrigieron y ampliaron el espíritu con el cual se estaban fijando los estándares, otros, en cambio, en algunos países adoptaron formas rígidas y muy particulares respecto de lo que establecían en cuanto a condiciones que deben cumplir los currículos universitarios. Un segundo propósito es garantizar la respuesta a las necesidades declaradas y que surgen del Estado, de los mercados laborales y de la economía. Si escuchamos sus requerimientos, debemos adecuar los proyectos de formación universitaria a lo que se solicita externamente en términos de saberes en acción efectiva, de valor social y económico. La definición de cada profesión implica una división del trabajo aparentemente de carácter estable. Si estas son las profesiones, hay que establecer límites entre ellas, funciones a desempeñar y competencias para su desempeño. Estas limitaciones de campos reproducen las divisiones de la organización del trabajo. Son determinantes de los planteles de personal necesario, de la constitución de las plantillas organizacionales en la producción de bienes y de servicios. Y tienen su correlato, entonces, en la organización académica, que está destinada justamente a formar a las personas que van a ocupar esos lugares en las organizaciones de destino. La estandarización quizás también procure implícitamente reducir el número y variedad de cursos y, en consecuencia, reducir los costos. Ciertamente reduce la variabilidad de los cursos que toman los estudiantes, porque tratan de uniformarlos. La uniformización, entonces, puede convertir a las diferencias en aparentemente iguales respecto de aquello con lo cual se está trabajando. La uniformidad toma como parámetros los valores más bajos, generalmente. Esto es lo que ha ocurrido, los valores más bajos en la formación, los que llaman los básicos. También no se podría preguntar, ¿qué ocurre con el modelo al que responden los programas que tienen mayores valores y costos? El término de comparación, el término a partir del cual se establecen los estándares, y esto es lo que hemos ido viendo, ha sido siempre el más bajo. O a veces se dice promediando los más bajos. Esto se declara públicamente. La estandarización uniformiza los perfiles profesionales. Si su propósito es que se logre al menos un mínimo de formación, este no debiera ser el propósito del proyecto educativo de la universidad. La universidad como institución de educación superior, la que representa la búsqueda de los mayores logros en términos de enseñanza, investigación, extensión y transferencia de conocimientos, no puede sino proponerse las metas más altas. Y para ello, sus planes deben responder a la más alta pretensión en sus objetivos. Dos cuestiones, entonces, se plantean en relación con los currículos universitarios. Por un lado, las múltiples evidencias ofrecidas respecto de que se busca la uniformidad
para hacer del profesional un recurso útil en los procesos de globalización, a lo que se refirió precisamente recién María Rosa. Y para facilitar al profesional adaptarse a los procesos, toman a la globalización como escenario. Es una lógica de pensamiento, un sistema de pensamiento que por la vía de la uniformidad se impone sobre el reconocimiento y el estímulo de la diversidad intelectual, profesional y cultural. Se habla así de la formación de profesionales con competencias globales, pero hay toda una bibliografía sobre eso, la literatura cada vez es más. Y bueno, pero quiero decir que es lo que se está instalando, y se está instalando la idea del profesional con competencias globales. Habrá que desinstalarlo. No será la primera Yo no vez digo que vamos no, justamente estoy diciendo que eso es lo que ocurre. No estoy diciendo que yo esté de acuerdo, al contrario. La uniformización, por otro lado, cumple una función en relación con los que toman las decisiones de su imposición. Les facilita el control. Permite decidir si el currículo se ajusta o no a lo establecido. Y tiene un efecto de igualación. Se llega a decir, si se ajustan todos a los mismos estándares, entonces todo es lo mismo. Todos son iguales. Instituciones, estudiantes, profesores, graduados. Los hemos uniformizado. Todos tienen el mismo valor. Frente a la estandarización, el modelo de flexibilización intra- e interuniversitario del currículo responde a otros principios. En primer lugar, diferencia currículo prescripto y en acción, atendiendo al carácter creativo de los docentes y los estudiantes, todos ellos como intérpretes del currículo prescripto. Se reconoce que piensan y que deben pensar de maneras diferentes, o tal vez solo análogas, que los profesionales deben proveer conocimientos, que deben poseer capacidades, actitudes, que no se pueden definir de una única forma y que su definición no puede adquirir estabilidad. Que las prescripciones deben surgir de la participación efectiva de los actores implicados en la génesis y el desarrollo de los currículos para ser efectivos, porque si no quedan en los papeles, si son solo el resultado de directivas recibidas, todos sabemos que el currículo queda solo en los papeles. Los profesionales necesitan más que conocimiento técnico profesional, efectivamente. Los objetivos no pueden estar prefijados. En el campo de una profesión son siempre producto de procesos altamente dinámicos que los responsables de la docencia, la investigación y la extensión en las universidades deben revisar y actualizar permanentemente. El estudiante debe poder decidir sobre su proceso de formación en cuanto a modalidades, contenidos y orientaciones de mayor interés, caminos diferentes y no obligados, con responsabilidad del alumno en ambientes abiertos a la búsqueda que responda a su curiosidad, con capacidad para tomar decisiones estratégicas respecto de su formación, aprendiendo a emanciparse. Esta formación requiere flexibilidad en el currículo, en la formación, en los aprendizajes y exige transferibilidad, fundamentalmente transferibilidad. La eficacia profesional exige flexibilidad para aprender el conocimiento en diferentes situaciones, resolviendo diferentes problemas y diseñando diferentes proyectos. Los campos profesionales están sometidos a un cambio continuo. Sus límites son móviles, los límites, no solamente el contenido de cada una de las profesiones. Nuevas profesiones se crean, profesiones antiguas se dividen o se unen entre sí. No es posible fijarles fronteras fijas. Las leyes de ejercicio profesional que tratan de proteger los límites solo lo logran parcialmente y deben ser actualizadas. Tenemos leyes de ejercicio profesional muy antiguas, que han pasado, pero completamente han perdido total vigencia. Es absolutamente indispensable revisarlas. Lo que nosotros podríamos decir es que si los estándares son muy generales,
La estandarización en diferentes contextos produce solo un aprendizaje ilusoriamente semejante, porque no todo es igual, no todas las instituciones son lo mismo, y cuando los estándares son generales, la uniformidad no se logra, pero si son específicos, la uniformidad se logra a expensas de la libertad académica, que ha sido y debe seguir siendo un principio fundante del nivel superior en el conocimiento que se enseña y produce en la universidad. La tradición académica de autonomía es fuertemente violentada por la definición de este tipo de estándares, de exigencias para la configuración de los currículos universitarios. Se impone hacer un balance de lo ocurrido en las universidades en tiempos en los que se intervino autoritariamente en sus asuntos académicos, desde el poder. Es esta una historia que conocemos y que podemos narrar. Su evaluación ha sido también fácil de hacer, cuando se comparó producción y calidad en diferentes épocas. Quiero decirles que, entonces, en la controversia, estandarización, flexibilidad, nos inclinamos sin dudar por la flexibilidad. Y también en la controversia, que no hemos desarrollado, pero que se ha planteado, me parece, en la controversia sociedad civil-Estado, las universidades que integran, y a mi juicio pertenecen y responden y deben responder a la sociedad civil, son las encargadas de responder a sus necesidades. Entiendo que tienen que participar en la definición de políticas públicas. Entiendo que deben formar profesionales capacitados para participar en la discusión de políticas públicas. Pero una cosa es que participen en la definición de políticas públicas y otra es que respondan a las directivas del Estado. A mi juicio, las universidades tienen que tener libertad porque son ellas las que tienen esa capacidad de creatividad necesaria en esos campos y que tienen una condición, y que es, a través de la independencia, que tienen la libertad de pensar en escenarios futuros, en necesidades futuras y en una sociedad futura que es precisamente, me parece, aquella en la que tenemos que pensar, en la que tenemos que participar creativamente. Gracias.